paso desvanecido camino. Me mira con desprecio la sociedad. Saben que del hormiguero soy y cuesta abajo algo me voy a buscar. Está enferma y ciega mi nación. Perder el juicio era mi padre, adicto a la basura. Mi nombre es Jaime, pero a mí me dicen Ana. Lo que pasa es que cuando uno entra al mundo de la comunidad LGTBI, o sea, cuando uno se presenta con ellos, entonces ya le colocan el nombre. Nací acá en Prado Centro. Ahí tuvo mi mamá 17 hijos. ¿Cuál es la historia de mi vida? Que acabé de criar una pelada, una muchacha. Ella llegó de 9 años y medio a mi casa y yo la acabé de criar y me siento muy orgulloso en este momento hasta donde ha llegado ella. El Colombo Americano le regaló la carrera de licenciatura bilingüe y le fue muy bien. Se especializó un año en Miami, otro en Nueva York. Terminó allá con niños especiales y le dieron la oportunidad de quedarse en Estados Unidos por 5 años. Tengo 2 hijas. ¿Sí? Sí, yo tengo 2 hijas. Carolina, ¿y quién más? Carolina y un travesti. Sí. Sí, que también lo quiero mucho. Son mis 2 hijas. Orlando. Y en la relación con la hija mía, la relación es muy buena. Le digo una cosa, qué hija tan maravillosa la que me dio. Sí. Porque le voy a decir una cosa, es que yo creo que a veces son mejores los hijos de crianza que los de sangre. A mí me salió muy maravillosa, ¿no? Súper pendiente mi todo el familia vive tiempo. encantada con ella. De barrio bajo, el recorrido puede ser un poco oscuro para usted. Pero ahí vivo yo. En el mercado de pulgas acá vamos a cumplir 8 años. Con la venta acá me va bien. Gloria a Dios, soy bendecido por Dios, me va muy bien. Soy muy dedicado a mi negocio, muy entregado a lo que hago. Comencé solo y siempre he estado solo y sigo solo. O sea, cuando me empezaron a ver allá abajo en los puentes, ellos como que se enfocaban en mí, pero yo sabía por qué. Yo decía, por la organización, porque había llegado yo y todo era tirado en el suelo. Cuando yo llegué allá, entonces yo cogí la pared y la organicé. Y colgaba toda la ropa así como está acá, la colgaba así. Entonces ya ellos empezaron a ver como algo diferente, mi organización, los de espacio público. La directora acá, genia, muy querida, muy adorada, se ha comportado muy bien conmigo, me dio un espacio para que nadie se metiera conmigo, ni me humillaran, ni me... No trataran de sacar ni nada. Sí, sinceramente, mucha gente y... Sí, hay veces que es pesadito el ambiente. Haga sesiones de clones producido. No, yo ante todo estoy con lo que espacio público haga. Sí, que nos permita, porque usted sabe que ellos también son mandados. A ver, algo que también me siento muy orgulloso acá en este espacio es que yo soy muy respetado por todo mundo. ¿Por qué? Porque no me gustan las peleas, me gusta el espacio limpio. Yo trabajo sábado, domingo, lunes, martes y miércoles. El jueves estudio. Sí, yo vivo por acá por la estación Chagualo. Siempre he vivido acá aquí dentro de Prado Centro. ¿Por qué me gusta acá? Porque acá empecé acá empecé no, yo vengo de los bazares. De los bazares cuando tumbaron los bazares, ya nos reubicaron acá. Primero estábamos más casi hacia el hospital. En el hospital hicieron una demanda y nos trajeron para acá, hace 8 años nos hicieron acá. Básicamente un amor que le sientes al lugar, o sea, es... Al lugar, a mi negocio, a la ropa. Yo empecé comprando como cualquiera acá que compra cosas por acá. Yo compraba mucha Navidad y música de long play. Yo me dedicaba a comprar eso allá. Y así me fui haciendo amigo a mucha gente. Y una vez le dije yo a una amiga mía,
Gladys, yo tengo tanta cosa en mi casa. Y ella me dijo, ¿y por qué no se viene y trae cositas y va vendiendo acá? Así me gustaría, claro, me gustaría tener un negocio bien grande. Como local. Una casa bien espectacular donde yo pueda manejar la ropa porque yo no puedo mantener toda la ropa acá, porque uno tiene que guardar temporadas. Yo vendo de todo, a mí me encanta vender de todo. Lo que más me gusta manejar, que yo creo que no todos los roperos lo tienen, es la ropa clásica. Así yo aconsejo, asesoro, le digo esto le queda bien, esto no le queda bien. O sea, a la hora de vender me gusta ser muy honesto, porque si yo te vendo a ti con mentiras, entonces la persona se va cuando él la prenda, cliente que pierdo. Como lo pierdo, como puede volver a hacerme el reclamo, a que yo le devuelva la prenda. Bueno. Entonces yo siempre... Desde que estábamos abajo. Y siempre que viene se lleva alguna mercadería, desde que le guste ella compra, si tampoco hay veces que no se acomoda y normal, ¿cierto? No hay problema. ¿Qué le recomienda a la gente que le venga a comprar a él? Tiene buena calidad la ropa está buena. No puede ir al almacén por la ropa cara, o también porque hay prendas que no las van a conseguir en el almacén, ya no las consiguen. Tengo ropa que mi familia me da, los amigos. Acá también le venden a uno mucha ropa. Ya por ejemplo, mucha gente le expresa a uno que no les gusta darle la ropa al que tocó la puerta como la daba, o tirarla a la basura. Vienen y se la traen a uno, le dicen, vea, esta ropita, muchos se la venden a uno, otros se la regalan. Muchas señoras le dicen a uno un ejemplo, me dicen, ay, deme para comprar jabón. De gozo desvanecido camino, me mira con desprecio la sociedad. Saben que del hormiguero soy y cuesta abajo algo me voy a buscar. Está enferma y ciega mi nación. Clientes que le expresan a uno que, ay, usted como es de amable, a mí me encanta venir donde usted porque uno le ve la ropa a usted y usted, si uno no le compra, no se enoja. Entonces yo ya de antemano con esas expresiones que me han dado ellos, entonces yo qué hago. De antemano, si veo que el cliente es nuevo, le digo, bien pueda, mire, acomódese, si quiere medirse, mídase, si no puede comprarme hoy, otro día me compra, o tómese las fotos, porque yo lo veo que le gustó la prenda, tómese las fotos y va y por la noche analice si le gustaron las prendas, pues me llama y yo se las guardo. Uno tiene que ser muy amable con la gente, hay mucha gente que ve mal y feo esto. Y muchos clientes que llegan amiedados. Ellos vienen por acá porque de pronto los recursos para comprar algo, o de pronto una herramienta, o de pronto algo, no les da, entonces han oído el comentario que por acá se consigue de todo. Y muchas señoras que vienen cada que les dicen, ay, yo tengo una amiga que compra por acá y compra una ropa tan bonita, pero entonces llegan como amiedadas, ay, pero por aquí no me roja y tal cosa. Entonces no, uno les habla, les da la confianza. Llegó la clienta fiel que siempre le cuenta a uno, entonces uno le pregunta a la otra clienta, ¿usted qué tal le parece por acá? ¿A usted la han... Ah, no. Entonces ya la clienta coge confianza, ya después viene con confianza, y ya después se siente y se hace buena amiga y dice que no, que está tan rico por acá. Por acá no roban a nadie, eso es mentira. No, a la demás gente que vengan por acá, que por acá no les pasa nada. Y aquí tenemos cosas muy lindas. El recorrido puede ser. A las 6 de la tarde ya llegan, ya debemos de tener guardado. ¿Cómo hago ahora? Reúno todas las maletas. ¿Tienes alguien que te ayuda? Sí, llega un trabajador y me amarra todas las maletas. Ya luego las montamos en la carreta. Ah, ¿tienes una carreta? Sí. Tengo dos. Cabrones, buscando la puerta por el buen camino. Al amor de la vida, darle mala vida. Un final amargo, una semilla desaparecida que no puede. Le parece ese barrio mío, es un desafío y si se mete en líos. Violencia desata indiferencia y se nota en la cara del que hace presencia. Pero ¿qué más se hace? El barrio bajo, si quiere a lo puta, pele el fajo.